8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión en Radio Pichincha. Saludamos a Rommel Jurado, abogado especialista en comunicación, que nos acompaña esta mañana desde nuestros estudios. Doctor Jurado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, y le hemos invitado para que nos cuente sobre este libro que impacta, digo yo, desde su portada. Ustedes lo van a poder ver allí. Es un libro que habla sobre derechos humanos, pero vamos a dejar que sea el doctor Jurado que nos cuente sobre el contenido de este ejemplar que es impactante desde su portada. Buenos días, doctor, cuéntenos de qué se trata este libro. Habla sobre los derechos humanos en casos específicos, qué gobiernos engloba, cuéntanos por favor. Licenia, Alexis, buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes y compartir con su audiencia. Bien, yo creo que los derechos humanos son un discurso orientador de las luchas sociales, les dan sentido. Pero muchas veces este discurso orientador se pierde en el debate efímero de la programación cotidiana, de la nota de prensa cotidiana. Entonces es preciso hacer una reflexión que acumule estas reflexiones cotidianas, que les dé una perspectiva un poquito más histórica, y ese es el sentido del libro. Hay un carácter pedagógico entonces de recoger esos debates cotidianos alrededor de hechos y violaciones de derechos humanos que hemos sufrido durante la pandemia, durante el gobierno anterior, también que estamos sufriendo durante este gobierno, como la crisis carcelaria, por ejemplo, y sobre esa base de la pedagogía y la recordación de esos hechos, darles sentido, orientación a las luchas sociales. Por eso el libro se llama Derechos Humanos y Lucha Social. Usted ha hecho una referencia también a la portada, es una obra, o más bien dicho es la fotografía de una obra del maestro Enrique Estuardo Álvarez, se llama Ecuador 2020, y la portada es así de fuerte porque recoge el estado, creo yo, refleja el estado de sufrimiento que tiene el pueblo entero. Hay una sensación de desprotección, una sensación de dolor profundamente expresada en lo físico y en lo emocional. Debo decir que cuando el autor de la obra, el maestro Enrique Estuardo Álvarez, vio la portada, pues no estuvo muy de acuerdo con la portada porque le parecía que las letras eran demasiado grandes, pero tanto la imagen como las letras tratan de mostrar el carácter del libro, reflejar ese sufrimiento que tenemos y reflejar cómo desde el discurso de los derechos humanos hay que alimentar las luchas sociales precisamente para que ese sufrimiento no se produzca más. Qué gusto tenerle acá, doctor Rommel Jurado. A ver, en los últimos años, y usted ya lo anticipaba, lo mencionaba, hemos vivido procesos que han sido dolorosos desde el punto de vista económico, social, político y también, claro, sanitario, porque lo que significó la pandemia para el país y el mundo fue una etapa de mucho dolor, de sufrimiento. Vimos morir amigos, familiares, personas cercanas y demás. Pero en este libro, Derechos Humanos y Lucha Social, ¿hay quizás algún caso específico que marcó, digamos, la historia del Ecuador en los últimos años y que se incluye dentro del texto? Hay algunas referencias, por supuesto, al tema de la pandemia, todas las muertes que el gobierno de Moreno pudo evitar, y hay varios artículos referidos a la crisis carcelaria y a hechos concretos, como por ejemplo cuando los policías lanzaron perros de la policía para repeler pues las manifestaciones de los maestros que estaban reclamando por el alza salarial y que Lazo no permitía entrar a la Plaza Grande. Estamos hablando de que este libro también tiene parte de la historia más reciente del Ecuador, del último año. Precisamente de eso se trata. Cuando uno reflexiona sobre temas de derechos humanos desde la docencia, que es mi espacio, siempre habla de los conceptos, de las teorías, de las leyes internacionales, pero eso es distante para las personas. Es necesario volver sobre el hecho concreto, qué pasó aquí, qué derecho está en juego, qué ideas y qué conceptos pusimos en juego para defender los derechos. De eso se trata este libro. Son artículos escritos con cotidianidad sobre hechos concretos que incluyen reflexiones conceptuales con alguna pretensión pedagógica, pero sobre todo esta idea de dar significado a nuestros discursos acumulando esas reflexiones, impidiendo que lo efímero de la reflexión cotidiana que se hace en una nota de prensa o una entrevista se pierda, que el discurso se acumule y tenga proyección histórica. Esta relación entre derechos humanos y lucha social, doctor Jurado, ¿cómo entenderla? Porque va de la mano lo uno con lo otro. Un luchador social normalmente es víctima de violación de derechos humanos.
Ahí hay que explicar varios conceptos. Por ejemplo, esta idea del neoliberalismo no es solamente una idea económica, no es solamente que los derechos se reducen porque no tenemos empleo, porque no tenemos educación, porque no tenemos acceso a la salud, porque no tenemos seguridad ciudadana o porque se matan personas en las cárceles. No solamente es eso, es que los neoliberales tienen un profundo desprecio por los derechos de los demás, por la vida de los demás. No les reconocen humanidad a los demás. El gobierno de Lasso dice que estamos todos muy bien, pero en ese todos posiblemente se incluye solamente a sus socios y a sus amigos. Claro que ellos están bien. El resto, los que no somos reconocidos, los que no importamos para ellos, los que somos descartables para ellos, somos los que estamos mal. ¿Cuál es la prueba más evidente de esta forma de concebir al otro? La desidia, el maltrato, la irresponsabilidad que se ha vivido en el tema carcelario. 7 matanzas carcelarias, 400 personas asesinadas, brutalmente asesinadas, y no es que estaban en la calle, estaban bajo custodia del Estado. Eso, desde mi perspectiva, expresa el profundo desprecio que el neoliberalismo como ideología y como práctica tiene respecto de los derechos humanos y de los seres humanos. Yo voy a topar un tema en el cual el doctor Jurado es un especialista y es un conocedor a profundidad, y es el tema de la comunicación, porque digamos en lo político, en lo económico sabemos cuál es la visión de este Estado, de este gobierno, hacia dónde apuntan sus políticas en toda esa materia, pero detrás están también, o estamos, quienes informamos. Y en el Ecuador, históricamente, los medios de comunicación antes, en esa historia de la cual se olvidan, o sea, antes del 2007 había una historia en este país, no empezó el Ecuador en el 2007, pero para los medios y para algunos periodistas parecería que el Ecuador se fundó en enero del 2007. Antes del 2007, cuando hubo periodos de gobierno violentos, totalitarios, autoritarios, los primeros en salir a denunciar esas violaciones de los derechos humanos eran los medios y los periodistas. Muchos de esos medios y periodistas hoy, en la actualidad, se han convertido en grandes y leales aliados del gobierno y del statu quo. ¿Cómo entender también, doctor Jurado, y no sé si se incluye algún capítulo en su libro, sobre el rol de la comunicación, del periodismo, de los profesionales de la comunicación en la cobertura de estos hechos recientes de violación a los derechos humanos, de esos mismos periodistas que, por ejemplo, acompañaron en la lucha histórica de la familia Restrepo, ¿no? Y que hoy están desentendidos del rol del Estado a través del uso de la fuerza, porque ellos tienen el monopolio de la fuerza. Fueron, por ejemplo, los que generaron la violencia contra los manifestantes en octubre del 19. Entonces, resulta que para los medios de comunicación se construía el encuadre de que los violentos eran los ciudadanos, pero no el Estado, no la policía, no los que golpearon y mataron, como dice el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, ejecutaron extrajudicialmente a ciudadanos. ¿Cómo entender el rol de la comunicación y el periodismo en estos años? La verdad es que es una respuesta compleja. Voy a tratar de ordenar las ideas. En primer lugar, existe una disputa cotidiana por el relato que significa los hechos sociales, políticos y económicos que vivimos. Hay varios actores que tratan de darle significado a esos hechos en los medios de comunicación. El gobierno, por supuesto, tiene una versión oficial de esos hechos, les da una valoración, una significación, una predicción. ¿Quién se hace eco de esa perspectiva gubernamental oficialista? Los grandes medios corporativos. Ahí hay unas relaciones que tienen que ver con las empatías ideológicas, con las simpatías ideológicas, pero también hay nexos económicos que es preciso denunciar. ¿Cuánto dinero se está trasladando del presupuesto del Estado en publicidad a los grandes medios corporativos actualmente? El otro día yo veía un programa sobre seguridad nacional, sobre seguridad ciudadana, en un canal de televisión nacional. Y en las pausas de ese programa había una gran cantidad de publicidad del gobierno, publicidad, no hablo de una cadena nacional para informar, publicidad, y eso se paga con dinero real del presupuesto del Estado. Entonces hay nexos políticos, hay nexos económicos y hay también nexos de pertenencia corporativa, de acciones, de capitales, de derechos entre los medios de comunicación y grandes poderes financieros que no han desaparecido. Entonces, ese relato construido desde ahí es un relato neoliberal también, favorable al neoliberalismo, no favorable a los derechos humanos, no favorable al contenido democrático de esos derechos ni a las prácticas democráticas. ¿Hay otros actores? Claro que los hay.
hay medios alternativos, hay luchadores sociales, hay académicos, hay defensores de derechos humanos. Pero ¿cómo ellos hacen para entrar en esa disputa del relato? Usted, me encantó esa frase, es la pelea por imponer un relato. ¿Cómo desde los medios alternativos, que no tienen recursos, que no tienen grandes antenas, que no tienen este medio, por ejemplo, a mí me encantaría que Radio Pichincha con la FM llegue a todo el país, pero no, o ser un canal de televisión que tiene cobertura a nivel nacional. Hoy tenemos la magia de internet, pero resulta que no todos tienen internet en casa. Entonces, ¿cómo hace el medio alternativo o quienes están del otro lado para entrar en la pelea de ese relato? Por eso decía que es una respuesta compleja y voy a tratar de ordenar las ideas. Tenemos estos otros actores que he mencionado, los medios de comunicación alternativos, los académicos, los defensores de derechos humanos, los luchadores sociales. Cada uno de ellos tiene unos espacios de acción. Lastimosamente esos espacios no están adecuadamente coordinados, pero producen un relato alternativo, no siempre coincidente, no es que en todo coincidan, en todo estén de acuerdo. También hay disputas de sentido en estos actores, pero generalmente estos actores se orientan a defender los derechos y a defender la democracia. ¿Hay que darles mayores recursos? Por supuesto que sí. ¿Hay que instarles a que sigan escribiendo? Por supuesto que sí. ¿Hay que instarles a que sigan produciendo recursos audiovisuales? Por supuesto que sí. Pero si el poder del Estado está en otras manos y los actores privados, los grandes, los poderosos, quieren impedir ese relato, claro que es cuesta arriba, claro que es difícil, pero no podemos dejar de hacerlo. En ese sentido, un libro, cualquier libro que hable de derechos humanos, este o cualquier otro, ocupa un lugar en esa disputa por el relato, en esa disputa por la narrativa de los hechos sociales y su significación. En este caso la hacemos desde la clave conceptual, política, jurídica que nos la da los derechos humanos. Y que yo por eso quiero instar con este pretexto a que los académicos sigan jugando ese rol que jugaron, a que los periodistas libres sigan jugando ese rol que jugaron, a que los luchadores sociales no decaigan ante la persecución o ante la criminalización y tengamos una narrativa tanto cotidiana, pero también con proyección histórica de la defensa de los derechos. Doctor Jurado, yo tengo dos inquietudes. La una es dónde se puede encontrar el libro, cuántas ediciones van a ser del mismo, donde la gente lo puede encontrar, eso por un lado, y por otro, hoy se conmemora el Día Internacional del Niño y en nuestro país también se violan los derechos humanos a los niños. ¿Cómo enfocar este tema? ¿Cómo se están violando los derechos de los pequeños aquí? Mire, yo quisiera empezar por lo segundo. Los niños tienen que tener básicamente un conjunto de oportunidades básicas para que su proyecto de vida sea posible. Un niño puede soñar ser economista, arquitecto, abogado, jugador de fútbol, lo que sea. Y ese sueño es parte de su derecho a la libertad de tener un proyecto de vida propio. Pero la posibilidad real de que ese proyecto se concrete no depende de los derechos de libertad solamente, depende de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo se canalizan estos derechos económicos, sociales y culturales? A través de los servicios públicos, acceso a la educación, acceso a la salud, nutrición adecuada, seguridad, protección de sus derechos sexuales, protección de su integridad sexual, protección y educación sobre los derechos sexuales y reproductivos cuando llega los tiempos de la adolescencia y de la juventud. Formar adecuadamente a estos niños, proteger adecuadamente a estos niños es la mejor forma de rendirles el homenaje. No se trata de regalar caramelos, no se trata de decirles con unas pancartas coloridas que se les quiere. Hay que demostrarles que somos responsables y cariñosos con ellos, acercándoles al disfrute de estos servicios públicos con calidad. No puede ser que se denoste la educación pública ni en lo básico ni en el nivel superior y que aún así querramos tener niños que sean felices y que estén preparados para vivir la vida con plena integralidad. La mejor forma de rendir homenaje a los niños es haciendo que sus derechos valgan en lo cotidiano. Y lo segundo, que es una cuestión más operativa, quiero contarles que hoy a las 6 de la tarde en la Flaxo pues se va a presentar este libro, Derechos Humanos y Lucha Social. Me permito invitarles a ustedes cordialmente e invitar también a todos los ciudadanos que quieran asistir a la Flaxo. La entrada es libre hasta completar aforo. Y finalmente, pues el libro se va a distribuir en el lanzamiento, se va a distribuir a través de los canales que tiene Ruta Crítica, que son canales virtuales. El sello del libro es de Ruta Crítica, y también va a haber, ya está en Amazon, se puede conseguir en Amazon en versión digital y esperamos colocarlo en un par de librerías físicas aquí. Mira, quiero contarles una anécdota. Yo tengo un amigo que es librero. Uh-huh.
Y fui y le conté que iba a hacer el libro y me dijo, mira Rommel, yo te recibo el libro, pero no voy a hacer ningún tipo de publicidad del libro, porque tengo miedo. Le dije, bueno, ¿y de qué tienes miedo? Dijo, mira, mi negocio de libros es pequeñito. Y entonces, si alguien cree que con este libro o la promoción de este libro yo me estoy posicionando frente al gobierno, desde el SRI hasta el municipio me puede caer encima. Entonces, también hacer circular el libro tiene sus dificultades. Así que, pues están los canales virtuales, vamos a implementar un número de teléfono, Ruta Crítica lo va a difundir y de ser posible, sin presionar a nadie, pues que se pueda distribuir también a través de alguna librería. Increíble, como que estuviéramos viviendo en dictadura más o menos. Pena, ¿no? Bien, le queremos agradecer muchísimo, doctor Jurado, por haber venido, por aceptar la invitación y desearle éxitos, ¿no?, en el lanzamiento del libro el día de hoy, que tenga mucha acogida y que, digamos, sea consumida esta literatura para hacer conciencia sobre todo. Gracias, yo les agradezco mucho y finalmente instar a todas las personas, como digo, académicos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, a que participen, a que produzcan reflexión sobre los derechos humanos, que le den sentido a nuestras luchas cotidianas y que le den sentido también a la resistencia frente a este neoliberalismo que nos afecta todos los días. Muchísimas gracias al doctor Rommel Jurado que nos ha acompañado esta mañana. Con eso nos despedimos, Alexis. Un fuerte abrazo. Chao. Una excelente jornada. Ya vienen enseguida las Warmis del barrio.